Hola, muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de A Fondo, espacio de análisis periodístico de aquellos temas que son fundamentales, que están en foco de atención pública y que además son de interés e impacto para nuestra sociedad. En esta ocasión vamos a hablar de tres temas que creo que en lo que va de inicio de este año van a marcar la agenda política nacional. Me refiero a las leyes secundarias que obligadamente el Poder Legislativo tiene que emitir para pues darle cuerpo, sustento a las reformas constitucionales que se realizaron en materia de telecomunicaciones, energética, sendaria, incluso en el ámbito educativo, laboral. Y ese es un tema que me parece que va a marcar el inicio de este año de manera importante y además pues va a contrarreloj porque hay plazos constitucionales establecidos al respecto. El segundo es qué va a pasar después de este proceso con el pacto político, que fue un referente muy importante, trascendente en el contexto político en el 2013, y finalmente pues hay un proceso también de renovación de las dirigencias nacionales de los partidos políticos principales del país, entre ellos el Partido de Acción Nacional, que creo que pues son también determinantes o al menos van a tener un papel prioritario en cuanto a estas definiciones. Y para hablar de estos temas hemos invitado al senador Javier Corral Jurado, que como usted sabe, pues ha sido una persona que tiene un papel fundamental, trascendental en el impulso de estas reformas, además con una posición, desde mi punto de vista muy personal, pues muy crítica, muy independiente, muy honesta, muy apegada a sus principios. Bienvenido, senador. Gracias, Pizarro. Un saludo a todos. Pues yo quisiera empezar con algo que me llamó mucho la atención, ahora en el Foro Económico de Davos, Suiza. El presidente de la República fue y expuso como carta de presentación lo de las reformas estructurales, así las llaman ellos, ¿no? Sí. Y bueno, eso no fue lo que me llamó la atención, sino lo que me llamó la atención es que anuncia que en el marco de este foro de la OCDE firma un convenio macro con esta organización que se supone es un foro académico, empresarial, político, independiente, pero no deja de ser un foro internacional, para que le brinden asesoría en el marco de la regulación de las leyes secundarias, de los indicadores de evaluación de avances y de otros parámetros, por un lado. Y por el otro lado anuncia también que ya estableció un contrato para la explotación del petróleo mexicano con una empresa rusa, Ripol, si mal no recuerdo, se llama. Entonces yo me pregunté, como creo que se preguntaron muchos de los que escuchamos esta noticia, bueno, ¿qué no, antes de hacer todas esas cosas, no se tiene que promulgar las leyes secundarias respectivas para saber en qué condiciones esa compañía de Ripol va a participar o antes de apelar a una instancia internacional, pues se supone que es el Poder Legislativo quien debe establecer los parámetros de evaluación, las cláusulas específicas de cómo se van a dar esta participación del inversionista extranjero, ¿no es así? Pues así debiera ser. Obviamente Peña Nieto toma esas decisiones y da esos pasos porque tiene la certeza de que en el Congreso mexicano se van a aprobar las leyes secundarias, por lo menos de la reforma que más les interesa, que es la reforma energética, toda vez que la legislación secundaria ya solo requiere de mayoría simple. El PRI en la Cámara de Diputados la tiene per se, por sí mismo. Ellos y el Verde. No, 251 el PRI, Ajá. más Verde y Nueva Alianza. Y Nueva Alianza. O sea, puede llegar a juntar hasta 278. Y en el Senado de la República, desde mediados del año pasado, el PRI se alzó con la mayoría en el Senado, porque para diferentes objetivos consiguió votos de senadores de distintas bancadas. De hecho, el PRI ya tiene mayoría en las dos cámaras. Incluso uno de esos votos lo consiguió de entre la bancada del PT. En otras ocasiones ha sacado votos del PAN y también del PRD. Entonces el PRI
está actuando ahorita con el presidente, pues con esa seguridad, toda vez que en la legislación secundaria ya no requieren las dos terceras partes. No se habían descarado antes porque estaban las reformas constitucionales en medio y necesitaban asegurar, obviamente, la energética. Yo espero, yo tengo confianza o tengo la esperanza de que habrá una mayoría de legisladores, de diputados y senadores que efectivamente van a ser congruentes con lo que se establecieron en los principios constitucionales en la legislación secundaria, que es la legislación que materializa los grandes conceptos de la Constitución. Pero yo no descarto que en este esfuerzo reglamentario el PRI y el gobierno vayan a tratar de diluir o de suprimir o disminuir algunas de las medidas fundamentales que consiguieron las reformas constitucionales. Y lo digo particularmente en los temas de telecomunicaciones. A ver, por ejemplo, es lo que te iba a preguntar. Vamos a ejemplos concretos para que la gente, nuestros televidentes, ubiquen de qué es lo que les interesaría diluir, bajarle perfil en estas reformas. En el caso de telecomunicaciones. Por ejemplo, habría primero que decir que hubo 5 grandes reformas constitucionales en el 2013. Telecomunicaciones, competencia económica, transparencia, ese es otro fundamental, anticorrupción, reforma político-electoral y energética. Ya nos salieron 6. Está bien, pero esas son. Cada una de estas reformas constitucionales requiere o de nuevas leyes o de ajustes mayores a la legislación actual. Por ejemplo, pongo el caso de telecomunicaciones, requiere una ley convergente, integral, única, que tome telecomunicaciones y radio y televisión, radiodifusión. Una sola nueva ley. Pero toca otras muchas leyes, la ley orgánica de la Administración Pública Federal, toca la Ley General de Educación, la Ley General de Salud, en fin, toca un conjunto de leyes. La reforma electoral, me voy a otro ejemplo, requiere de 5 nuevas leyes y el ajuste de otras 6. Y en la reforma energética estamos hablando de un conjunto de 17 leyes que deben de ser reformadas. Obviamente 3 nuevas leyes, la ley que crea este fondo que administra todos los recursos, la ley que tiene que generar el modelo de contrato en términos de las asignaciones o licencias, etcétera. Hay un conjunto de leyes. Entonces, todo este es un esfuerzo reglamentario mayúsculo. Primero quisiera que pudiéramos tener conciencia de esta dinámica de saturación del Congreso a la que fue direccionado el Congreso, porque en la saturación, así como hay muchas oportunidades, hay muchos riesgos, altísimos riesgos. Yo he dicho que en los países autoritarios, donde existen congresos pero de manera ornamental, se reúnen muy pocas veces al año, muy pocas veces. Y cuando se reúnen están copados en la agenda, están saturados, para que no haya ni siquiera posibilidades de enterarse a conciencia de las cosas que se discuten. Tú lo dijiste en tu intervención en el Senado cuando se estaba aprobando, una de las razones por las que dijiste voy a votar en contra es porque incluso esto no se respetaron los procedimientos legislativos, no conocimos, no se puso a debate el proyecto de dictamen, pasó de bobito y muchos están votando sin conocer el contenido. ¿Te parece que vayamos a una pausa? Sí, claro. Y regresemos con este tema? Sí, claro. El Vivebus es un nuevo sistema de transporte accesible e incluyente. Todos los adultos mayores, personas con discapacidad, indígenas y estudiantes contarán con una tarjeta digital de pago preferencial. Para obtenerla, solo deberán acudir a los módulos de trámite preferencial Vivebus y gozarán de un 50% en la tarifa. Esta tarjeta será intransferible, personalizada y con fotografía. A ti y a mí, el Vivebus sí nos conviene.
Para fríos, los de Chihuahua. Por eso, además de abrigarte bien, abre 2 ventanas 15 centímetros con el calentón encendido y apágalo al dormir. No satures las tomas eléctricas. No permanezcas a la intemperie por mucho tiempo. Y evita cambios drásticos de temperatura. Prevenir es vivir. Chihuahua vive en la protección. Gobierno del Estado. Me gustó el básquetbol porque mi mamá antes jugaba y de ahí le agarré cariño y amor al baloncesto, desde los 11 años aproximadamente. Creo que nos da ventajas hacer deporte para nuestro cuerpo estar bien, pues físicamente y mentalmente también. Practicas hacer cosas en equipo, o sea, estás pensando en cómo ayudar a los demás y cómo ellos te piensan ayudar a ti para lograr un objetivo. Pues nos ayuda a estar más saludables, que es lo más importante. Por una universidad saludable, actívate. Soy Gabriela Sad, orgullo de ser Wash. En el segmento anterior, el senador Javier Corral nos advierte de que esta agenda tan cargada que le corresponde al Poder Legislativo implica riesgos, tanto porque está sobresaturada, implican reformas muy trascendentes, nos hizo el relato de las leyes que hay que crear o modificar en cada una de los ejes temáticos constitucionales que se modificaron. Y yo agregaría otro que me interesaría explorar. Yo entiendo que en la reforma constitucional hubo un cabildeo político, y no lo digo en términos despectivos, sino de lo que es eso, en un proceso democrático de acercamientos y desencuentros, etcétera, con las fuerzas políticas, dirigencias de los partidos y con las representaciones populares. Claro. Pero en la ley reglamentaria yo creo que va a haber otro factor, no necesariamente de las dirigencias de los partidos ni de las representaciones populares, que son los poderes fácticos, donde empiezan los cabildeos al estilo gringo, donde Televisa, TV Azteca, Emilio Azcárraga, Salinas Pliego, en el caso de las telecomunicaciones, Shell, bancos, todos estos en el ámbito petrolero, pues empiezan a mandar a sus representantes, oye, convéncete a los legisladores que vayan, las mineras mismas, ¿verdad? Claro. Oye, pues es que nosotros en nuestros campos también tenemos la posibilidad de explotar yacimientos de gas liviano, ¿cómo le llaman? Sí. Bueno, es gas Shell. Esto, a eso, yo entiendo que eso dice que hay muchos riesgos. Sí. A ver, así como es un periodo que tiene muchas oportunidades, que presenta grandes oportunidades pues para sacar toda esta legislación secundaria, también te digo que es el de mayor riesgo que yo he visto en mi experiencia legislativa, precisamente por la saturación que te digo de temas que hay, la cantidad de leyes que van a ser tocadas y que se van a tener que crear, lo que generan esas prisas, esas presiones, pero también por un momento complicado para la oposición en el Congreso. Hay una profunda división. Ese es otro factor. La división del PAN, o la crisis del PAN, tiene su principal arena de conflicto y de disputa en el grupo parlamentario en el Senado, aunque en la Cámara de Diputados tenga su peor rostro en materia de fractura ética y moral, ¿no? Pero donde está la batalla, todo lo que da, es en el Senado. Y el PRD tiene problemas en las dos cámaras, porque incluso están fragmentadas las propias corrientes, que no son pocas en el PRD, y entonces esta debilidad de la oposición y estas disputas internas que se están dando por las dirigencias partidistas, por supuesto que colocan un elemento adicional de riesgo a las reformas, porque el PRI y el gobierno, como los poderes fácticos, aprovechan estas hendiduras para colocar sus intereses. Hay que decirlo con toda claridad. En la misma reforma constitucional, en materia electoral, donde se requieren 2/3 partes y donde estaba el Pacto por México dándole seguimiento a la reforma, hicieron de las suyas. En la madrugada de los últimos días del periodo de sesiones, la Cámara de Diputados produjo a las 3 de la mañana un cambio a la minuta que el Senado le había enviado. Cambió en la reforma electoral una palabra, cambió adquirir por comprar, relacionada con
cobertura informativa en radio y televisión dentro de lo que son las nuevas causales de nulidad en materia electoral. La cambiaron a las 3 de la mañana, un gol que metieron. Claro. Lo habían planeado desde el Senado, pero acá estábamos un poco más avispados y se aprovecharon de la somnolencia que hay en la Cámara de los Diputados a esas horas, ¿no? Sí, claro. Sí, a las 3 de la mañana. Entonces metieron la reforma, la modificación. Cuando la regresan al Senado, la detectamos nosotros. Y entonces, con todo cinismo, dijeron, no, pues ya no le pueden hacer cambios, porque nosotros vamos a cerrar hoy la Cámara de Diputados. Cerraron 4 días antes la Cámara de Diputados del plazo legal. Y dijeron, y si ustedes le hacen cambio, pues se pone en riesgo toda la reforma político-electoral. Ya fue un chantaje abierto. Abierto. Esa es la forma de operar en reforma constitucional que requiere 2/3 partes. Ahora imagínate en donde es mayoría simple. Porque pues con mucha facilidad se consiguen esos votos. Entonces por eso señalo que este periodo que viene, que es muy interesante, que está sobrecargado de trabajo, debemos alertarnos todos y debemos hacer un seguimiento muy puntual y muy cercano de la conducta de los legisladores. Tú decías, ahí vienen los poderes fácticos a tratar de imponer en esta legislación pues sus intereses, ¿no? Van a tratar de achicar las reformas constitucionales o malinterpretarlas en la legislación secundaria. Y dices tú, mandan a sus cabilderos. Bueno, ojalá que ese fuera todavía el momento que vivimos. No los mandan, los tienen dentro porque son diputados o senadores. Ya es la telebancada, por ejemplo, Pues sí, claro, o sea, ya tienen representación en el órgano legislativo. Y lo tienen muchos grupos de interés con diputados y senadores que los representan directa y estrictamente. Y que además lo dicen ya abiertamente en las reuniones de grupo parlamentario, del Senado. Entonces, viene una batalla fenomenal. Y por supuesto que uno de los retos del PAN y del PRD, de las izquierdas en el Congreso, es identificar estos riesgos y tratar de generar una unidad real, primero al interior de las bancadas y luego entre sí, para hacer dique de estas resistencias y de estos esfuerzos. Y dique a que, mira, porque tú tienes mucha experiencia legislativa, conoces muy bien las prácticas legislativas, las marrullerías legislativas, porque las has vivido, has padecido de ellas. Dime tú, ¿cuáles son los puntos sensibles, por ejemplo, en la reforma de telecomunicaciones? ¿Dónde está el mayor riesgo a eso? En la reforma política, en la reforma energética, para hablar de las que creo que generan mayor preocupación. Por ejemplo, en telecomunicaciones, los mayores riesgos están en cómo traducir en la ley todas las medidas de desincorporación, las medidas que son a favor de la competencia en el sector, pero que implican que en la ley secundaria se especifique exactamente quién es un agente preponderante, quién es un agente dominante y con base en qué criterios. Bueno, pues no solamente en zona geográfica de cobertura o en tenencia de frecuencias, sino también en términos de ingresos publicitarios, de audiencia. El criterio de audiencia funciona en el mundo como el principal elemento para determinar la dominancia de un radiodifusor y también la dominancia de un radiodifusor, por ejemplo de una televisora, tiene que ver con los servicios adicionales que presta, ¿verdad? Entonces, definir estos criterios son fundamentales para la legislación. Y para evitar la simulación, porque el mismo monopolio, para hacerlo así, puede enmascararse, disfrazarse camaleónicamente y crear, entre comillas, competidores que en realidad son parte de la misma empresa monopólica. Así es, ahí está, por ejemplo, otro de los retos de la legislación secundaria, cómo determinar que en los procesos de licitación nuevo no participen estos actores a través de terceros o de una simulación de asociados indirectos o de productores indirectos. O sea, las leyes secundarias son la letra chiquita y en la letra chiquita están los detalles y en los detalles está el diablo. Así es. Y ahí es donde, digo, hay todo un reto fundamental. Por ejemplo, pongo así un ejemplo de la de telecomunicaciones. La reforma constitucional dice que se deberá regular la multiprogramación y que
esta deberá ser autorizada atendiendo también a quien ejerce un poder sustancial de mercado, lo que ahora se llama agente preponderante. Bueno, la televisión entiende de una manera la multiprogramación. Le llaman multiplexeo y nosotros entendemos de otra manera la multiprogramación. Son canales adicionales. Claro. Entonces no te pueden a ti dar canales adicionales nada más porque sí. Tiene que ser sometido a reglas de competencia. Tiene que ser sometido a cobro por parte del Estado. Tiene que pagar por una o dos. Otra opción que tenga. Así es. Entonces, hay muchos detalles que deberán de traducirse en la ley. Dice la reforma constitucional que los medios públicos tendrán opciones de financiamiento. Y en opciones de financiamiento, pues yo veo 4 posibilidades. Pues no solamente los donativos, los patrocinios, el subsidio estatal, también veo la posibilidad de comercialización de los medios públicos. Claro. Pero ellos dicen, no, eso no es financiamiento, eso es comercialización. Que es una fuente fundamental para el financiamiento de las empresas. Vamos a una pausa y regresamos con este tema porque de verdad, en esos detalles efectivamente se esconde el diablo. London Café, un lugar para disfrutar. Para fríos, los de Chihuahua. Y ante las bajas temperaturas, protege tus tuberías. Primero cúbrelas con 2 capas de papel periódico, luego una capa de hule espuma y finalmente refuerza con cinta aislante o canela. Y así de sencillo te evitarás problemas este invierno. Prevenir es vivir. Chihuahua vive cuidando el agua para su progreso. Gobierno del Estado. Olvídate de cargar efectivo o estar buscando cambio. El sistema de pago Vivebus es fácil y muy práctico. Con la tarjeta digital Vivebus podrás accesar a la ruta troncal y a los autobuses de las rutas alimentadoras. Podrás adquirir tu tarjeta en cualquier terminal o estación. Solo sigue las indicaciones que aparecen en la pantalla. Para tu comodidad, también contarás con más de 160 OXXOs autorizados para venta y recarga de la tarjeta de pago Vivebus. A ti y a mí, el Vivebus sí nos conviene. Estamos hablando de un tema fundamental para la consolidación y el rumbo que tomen las reformas constitucionales aprobadas en el 2013, que es la expedición de las leyes reglamentarias. Y el senador Corral nos está poniendo ejemplos muy específicos de los puntos de riesgo sensibles que pueden desvirtuar, por un lado, estas reformas en los propósitos originales del legislativo y también prestarse pues para la simulación. Entonces, nos hablabas de en materia de telecomunicaciones, porque ya vamos con el tiempo carrereándonos. Me gustaría también, porque es un tema que tú dominas muy bien, en lo de la reforma política electoral. Hay a mí 2 cuestiones que me preocupan mucho. Yo estoy de acuerdo en la reelección del legislador, estoy de acuerdo en la reelección del alcalde. No estoy de acuerdo en que no se incorpore la figura de la revocación de mandato. Claro. Me parece que una cosa va con la otra. Si realmente el principio, la reelección, se apega al principio de un ciudadano un voto y de valorar el trabajo, pues parte de esa evaluación del trabajo, si yo te otorgo mi voto, te otorgo el poder, pues te lo puedo quitar, para decirlo así, claro, llanamente. Claro. Claro. Otra figura que veo que le están escamoteando mucho y que tiene que ver con lo que ha anunciado Morena y la izquierda, de revocar las reformas constitucionales o impugnarlas a través de un procedimiento de consulta popular, pues me parece que también están escamoteando otra figura de la democracia participativa, que tú como legislador aquí en Chihuahua impulsaste el plebiscito, el referéndum, la consulta, la iniciativa popular. No me acuerdo si también iba incluido la revocación de mandato. Eso vino posterior. O posterior. Pero bueno, son figuras fundamentales que creo que en la coyuntura actual del país ayudarían mucho a fortalecer, no la excluyen, sino a fortalecer la democracia representativa. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. Además, el ejemplo de consulta popular es verdaderamente clarísimo para lo que estamos platicando. La Constitución aseguró como un nuevo derecho ciudadano el participar en las consultas populares, incluso hacerlas vinculatorias, cuando participando el 40% de la población resultara ganadora
la impugnación, ¿no? Así es. Es de gran trascendencia. Pero ¿qué ha sucedido con la legislación secundaria de la consulta popular? Pues diluye el principio constitucional, lo quiere negar. De hecho, han señalado que por ningún motivo van a conceder la consulta popular en esta ley. Yo creo que con esta ley o sin esta ley, la consulta popular quedará en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la decisión final. No tengo la menor duda de que ahí va a parar este tema. Y tampoco puedo decir cómo va a resolver la Corte ante un asunto de esta presión económica de intereses multimillonarios ya comprometidos incluso, aparte, ¿no? Pues, ya. Estamos hablando de la ahí viene empresa ya rusa, la ¿verdad? primera empresa Ya rusa. está. Bueno, entonces, como este caso de la consulta, pues así están los retos de la reforma político-electoral. Cómo reglamentar las candidaturas ciudadanas, o sea, candidatos ciudadanos sin acceso a financiamiento, sin acceso a radio y televisión, pues es una simulación. Totalmente. Me parece que, por eso digo que el periodo es de tal magnitud y de tal importancia, que vamos a estar con muchos temas a la vez, incluso varios legisladores van a tener que desatender unas cosas por otras. Para ¿no? decirlo coloquialmente, muchos sartenes en la lumbre y se te puede quemar exactamente, todos. o te pueden dar ahí precisamente en esos sartenes gato por liebre. Gato por liebre, exactamente. Yo creo que esa es la figura. Pero está la reglamentación del derecho de réplica. Nos han dicho, hay un dictamen de la Cámara de Diputados que dice, ahí está ya la reglamentación del derecho de réplica. Y nosotros decimos, bueno, ese derecho de réplica lo mandan a tribunales, en donde si bien te puedes tardar unos 2 o 3 años en que puedas ejercer el derecho de réplica ante un medio de comunicación electrónico. ¿Ya para qué? Pues el derecho de réplica, sobre todo en medios electrónicos, es un derecho inmediato que debe ser expedito por la inmediatez de las propias dinámicas de los medios de comunicación electrónica, etcétera, ¿no? Bueno, son estos ejemplos, el de la propaganda gubernamental. Ese es un punto fundamental. Se ha metido en la reforma constitucional nuevas nulidades. Y ahí están los conceptos en la Constitución. Te comentaba el de compra o adquisición de cobertura informativa en radio y televisión. Se dice que se va a corregir el gol ese que se metió en Cámara de Diputados, que ya es un acuerdo incluso del presidente Peña con su partido, PAN y PRD, porque evidentemente que sí hubo un gol. Pues sí, claro, pues fue muy evidente, muy obvio. Sí. Y entonces están hasta avergonzados de no haber controlado a sus bancadas, ¿no? A ver, ¿quién fue el esto, ¿no? Incluso todavía no se sabe quién fue. Bueno, entonces, pero el tema de nulidades es un tema a desarrollar en la legislación electoral con enorme precisión. Por ejemplo, de la cobertura informativa, el tema del uso de los recursos públicos en la promoción personal de los gobernantes, cuando no tiene incidencia electoral. Bueno, el proceso democrático se construye todos los días, más allá de que esté en marcha o no un proceso electoral. Además, en México siempre estamos en elecciones en alguna parte del país y siempre hay incidencia. El tema es cómo evitar que los recursos públicos destinados a la comunicación social terminen siendo instrumentos de promoción personal de ambiciones político-electorales anticipadas. El modelo Peña, para decirlo de alguna manera. Monex y demás cosas. El tema del financiamiento ilícito de campañas y partidos a través de la triangulación financiera de instituciones privadas, tanto por la vía del crédito como por los donativos. Este es todo un tema en la ley, es una ley de fiscalización. Por supuesto. Sentar esta base es una ley de fiscalización. Claro. La reforma político-electoral genera 5 nuevas leyes: Ley General de Partidos, Ley General de Procesos Electorales, Ley General de Fiscalización, Ley de Propaganda Gubernamental y Ley de Medios de Impugnación. Y te voy a hacer una reflexión muy personal. Sin afinar esas 5 leyes, la idea de crear un Instituto Nacional de Elecciones, un Consejo Nacional de Elecciones, para contrarrestar los abusos en las entidades federativas de los gobernadores, no tendría ningún sentido. Sí, claro. ¿Por qué? Porque pues entonces nada más trasladas el problema al ámbito federal, al ámbito nacional. Pero no estás conteniendo, no estás poniendo los diques legislativos puntuales en el derecho positivo para sancionar conductas ilícitas que vulneran el proceso democrático
vulneran la ley de partidos, vulneran el financiamiento público y la transparencia y equidad de los procesos electorales. Y por ejemplo, fíjate, aquí el reto mayor de la reforma política electoral, por supuesto, es la legislación secundaria, pero el que tiene que ver con el discurso que, en nombre de la regresión autoritaria en los estados, creó un órgano central nacional, de carácter nacional, el reto mayor es la integración del nuevo INE. Yo espero que realmente se integre un instituto nacional a prueba de balas, con personalidades a los que realmente podamos identificar con un prestigio y que no termine en una distribución de cuotas de partido. Es lo que te iba a decir, necesita retomarse el origen, valga el pleonasmo, el origen de lo que fue el Instituto Federal Electoral, cuando se concibió en términos de órgano ciudadanizado. Así es. Porque si sigue siendo de cuotas de partido, pues entonces el que tenga más saliva traga más pinole, para decirlo aquí en un dicho muy popular. Sí. Entonces, o bien, ya en este esquema incluso de acuerdos, que para mí son positivos, pero también pueden tener una carga negativa si estos acuerdos van en función de mantener preventas, privilegios, prerrogativas o incluso abusos hasta las dirigencias de los partidos. Pues tenemos poco tiempo para saber cómo se va a integrar este instituto. Ya está aquí a la vuelta de la esquina la decisión, y ahí vamos a ver si se confirma en los hechos este discurso que le quitó a los gobernadores el control de los procesos porque imponían a funcionarios electorales con base en criterios partidistas o para su beneficio. Es un reto mayúsculo, y ser consecuentes en este tema y ser congruentes en esta idea es lo que va a validar o no la reforma político-electoral. Porque está en juego no solo el tema democrático, sino también el tema federalista. Claro. Vamos a una Claro. pausa y regresamos con correcto. este tema. Y me gustan mucho los deportes de combate. Mi madre desde pequeño fomentó el deporte, siempre buscó que hiciéramos alguna actividad física por la disciplina que fomenta el karate. Me enseña muchísimas cosas, a respetar a mis rivales, a ser responsable, a ser cumplido. Es mentira que no hay algún deporte que no te guste. Yo creo que a todos hay algún deporte que nos puede llamar la atención. No necesariamente tiene que ser en alto rendimiento, ¿verdad? Como recreación, como actividad física para tener una mejor salud. Por una universidad saludable, actívate. Soy Memo Domínguez, orgullo de ser Watch. Abordar el Vivebus es fácil, cómodo, pero sobre todo seguro. Recuerda siempre cruzar por las esquinas y avanzar cuando el semáforo te lo indique. La entrada y la salida a la estación o paradero será siempre por la rampa. Si no cuentas con tu tarjeta al entrar, puedes adquirirla. Si ya la tienes, puedes consultar o recargar tu saldo. Todo aquí en la máquina expendedora de tarjetas. A unos pasos está el acceso general. Solo pasa tu tarjeta y automáticamente cobra el pasaje y tendrás libre acceso al autobús de la Troncal. A ti y a mí, el Vivebus sí nos conviene. Fíjense, de manera naturalita desembocamos a otro de los temas que a mí me interesaba mucho, que es el de las expectativas que en el ámbito político tenemos en cuanto a la conducta de los partidos, de lo que se está dando. Yo he expresado en varias ocasiones que yo tengo temor de que en esta reconfiguración del partido de Estado, aunque el PRI dice que es un nuevo partido, si volvemos a ese esquema, pues vamos a volver a los tres pilares de este sistema, que era el centralismo, el presidencialismo, sí, y el autoritarismo. Entonces, a mí me preocupa mucho que el Instituto Nacional Electoral forme parte de este andamiaje, un poco de esta envoltura, de en aras de poner control a excesos que efectivamente se han dado en las entidades federativas, no vaya a salir peor el caldo que las albóndigas. Sí, ahí es donde está... Ahí está también una preocupación mía y de muchos que hemos concurrido a apoyar esta reforma. Yo he reconocido la involución que en los estados tomó el tema electoral y la competencia político-electoral, pero también reconozco que hay una merma al desarrollo del federalismo en materia electoral, o de alguna manera una regla que lo limita, porque no le concede a los estados la posibilidad de recuperarse a sí mismos.
El problema se vio en tal dimensión que se dijo no hay posibilidad de que los propios estados recuperen su soberanía en materia electoral, entonces hay que centralizar la función. Lo que a mí me llama la atención es cómo se va a integrar este órgano. Ahí es donde vamos a saber si vamos a reproducir el problema a nivel nacional, si lo vamos a copiar a nivel nacional, o realmente estamos sentando las bases de un sistema nacional. Pero esa decisión está pendiente. Va a concurrir la Cámara de Diputados y va a concurrir la Cámara de Senadores en la integración de los dos nuevos órganos. ¿Cuál es el método? No importa. Si no se coloca altura de miras en un proceso de selección de estos dos órganos, el método que se ponga va a fracasar. Cuando no había método, ni convocatorias, ni tanta sofisticación en términos de concursos, nació el IFE Ciudadano. Pero los partidos y los líderes parlamentarios colocaron por encima de sus intereses el interés nacional, proceso que por cierto coordinó Jorge Carpizo, pero bueno, pues obviamente, ¿quiénes eran los presidentes de los partidos? ¿No? Pues estaba Santiago Oñate por el PRI, Carlos Castillo Peraza por el PAN, Porfirio Muñoz Ledo, bueno, personajes que pudieron colocar por encima de la visión de partido el interés nacional en una urgencia que tenía la nación, la credibilidad y la confianza en los procesos electorales. Que la gente estaba simplemente ignorándolos. Pero ahora estamos también frente a un fenómeno mayor, que es la decepción, Así es. y que se traduce en abstencionismo y también en una insatisfacción, en una incredulidad. Ya no solo el elector, de las mismas militancias de los partidos. Es impresionante ver estas crisis a que tú hacías referencia, estas divisiones, no se dan solo en el ámbito, digamos, de la diferencia de criterios que legítimamente puedan tener cada representación en el Congreso, no. Tienen que ver con juegos de intereses internos, muy fuertes, donde ya no ni el interés público, ni el interés nacional, e incluso ni el interés partidista se pone por delante, es el interés personal. Sí, hay una descomposición de, tú sabes que el sistema político pues es el sistema de partidos, sistema electoral y sistema de representación. Y el sistema de representación se está viendo afectado, no tanto por el sistema electoral, que hay inequidad y todo esto, todavía no resolvemos, sino por esta descrédito, desconfianza que hay en el sistema de partidos. Claro, porque además hay que decirlo con toda honradez, con toda honestidad. Cuando se advierte la forma en que los gobernadores de los estados han llegado a copar los órganos electorales, cuando se dice del control que tienen de varias instituciones públicas, algo que no se menciona es que lo han hecho incluso con la ayuda de los propios partidos de oposición en sus estados, que han preferido las cuotas de asesores o de un comisionado por 4, y efectivamente el sistema electoral, sus deficiencias, está basado en la descomposición del sistema de partidos. En muchos estados de la República Mexicana, el gobernador no solamente es el dueño del PRI, controla al PRD y al PAN. Aquí en Chihuahua vimos una experiencia muy concreta que yo la critiqué Claro. públicamente. ¿Cómo es que tú puedes hacer un convenio previo a la elección misma y decir qué porcentaje de votos vas a trasladar de los que tú recibes al otro partido para que tenga representación en el Congreso local? Bueno, Hay eso es una violación, pero claro, del principio de un ciudadano, un voto, que es la piedra angular del sistema de es una violación representación. constitucional. Horrible. Y además es una simulación brutal. Pues es una pluralidad ficticia, Ficticia. absolutamente Armada artificialmente, Claro. para una idea de pluralidad que no se corresponde ni con el voto ciudadano ni con lo que representan estas fuerzas políticas. Claro, y además es una la peor cultura patrimonialista que puede haber, al considerar efectivamente que los votos son de los partidos y no de los ciudadanos, ¿verdad? Así es. Está en crisis el sistema de partidos. No ha querido ni el PAN ni el PRD, menos el PRI, reformarse a sí mismos. No quieren intentar su verdadera reforma. Ni siquiera con la derrota electoral, el PAN Asumido a interés,
de manera profunda lo que ocurrió. Así es. Ahora vemos un proceso interno que, bueno, por primera vez será una elección en la que van a participar los militantes en la elección de su dirigente nacional. Es una propuesta que yo hice en la Asamblea Nacional del PAN de darle voto directo a los militantes en la elección de los órganos directivos del partido, desde el municipal, el estatal, el nacional. Tras la asamblea, nos hicieron de agua la mitad de la propuesta. Debo decirlo con toda claridad porque... ¿Cuál era la propuesta original? Que todos los miembros de los órganos directivos fueran electos. A todos. A todos. No solo el presidente, sino la planilla completa del órgano, del Comité Ejecutivo Nacional, del Comité Directivo Estatal, del Comité Directivo Municipal. Y entonces se creó otro órgano intermedio entre el Comité Ejecutivo y el Consejo Nacional, que le llaman Comisión Permanente, que va a tener las verdaderas funciones del Comité Nacional. Y entonces ahora el presidente se presenta con un candidato a secretario general y 7 miembros de una mini planilla, pero los otros van a ser elegidos por el Consejo Nacional, los otros 40. Bueno, nos hicieron de aguas esta parte. Sin embargo, con todo y eso, el paso es muy importante, es muy trascendental. Lo penoso es que en un mecanismo que por primera vez tendrá vigencia, no estamos ante una disputa por el relanzamiento del PAN o por la reconstitución del partido. No está presente un proyecto que nos diga cómo el PAN va a recuperar su vínculo con la ciudadanía, sino hay una disputa de conformaciones que a su vez aglutinan distintos grupos. Pero es una disputa para ver quién es titular de la interlocución con el gobierno. Los dos grupos se pelean negociar con el gobierno. Yo entiendo que Madero, o el grupo que encabeza Madero, busca la interlocución con el gobierno para impulsar reformas, que ese ha sido el discurso de Madero. Pero el grupo de Calderón, bien a bien, no ha dicho para qué quiere la interlocución con el gobierno. Yo creo que hay más ahí una protección al expresidente o una idea de impunidad que está en ese objetivo, pero está ausente un proyecto para el PAN. El PAN tiene una crisis mayúscula que es una fractura moral. Están prostituidas incluso las relaciones entre los miembros del partido, hay una doblez brutal, hay una capacidad de simulación como yo nunca había visto en las cámaras del Congreso. Te pueden estar diciendo en este momento una cosa a ti y se voltean y le dicen lo contrario al otro. Yo nunca había visto niveles de pragmatismo como los veo ahora en el partido. Y de mercantilismo, porque ahí hay otro tema también de los privilegios, prebendas económicas que este esquema pragmático ha generado en algunos grupos. ¿Te parece que regresemos con este tema para entrar al segmento final? Porque me interesa mucho que el senador nos dé su opinión desde el punto de vista de lo que se avisó ahora con este que nos está platicando. ¿Qué va a pasar con el Pacto por México? Con el Vivebus siempre llegaremos temprano a la escuela. Y con el internet gratuito, nuestros traslados serán mucho más agradables. Con tu tarjeta Vivebus preferencial, todos los estudiantes tendremos el 50% de descuento en la tarifa. Tramitarla es fácil y rápido. A ti y a mí, el Vivebus sí nos conviene. Entramos al segmento final y hay dos temas que están estrechamente relacionados. El que nos estaba narrando el senador acerca del proceso de descomposición de los partidos, él y con mucha ética está refiriéndose a lo que se refiere a su partido. Yo puedo generalizarlo, es lo mismo que está ocurriendo en el PRD, que está ocurriendo en el PRI. Es más, Camacho en la visita que vino aquí a hacer a Chihuahua, cuando le preguntaron que cómo estaba viendo la situación, dijo, a mí lo único que me interesa es que cada partido resuelva sus liderazgos para ver con quién vamos a negociar. Literalmente lo dijo así, ¿verdad? Claro. A mí no me importa si el mercado está funcionando, si la fruta está fresca, las verduras están frescas. A mí me interesa saber quién va a ser el que va a administrar el mercado para ponerme de acuerdo con Así es.
casi lo dijo en esos términos. Porque es la visión pragmática que invade a los partidos. Invade los partidos. Y Madero mismo, cuando viene también a Chihuahua la semana pasada, y hace referencia, dice que la crisis del PAN está inflada, pero no dice por quién ni con qué propósito, porque él lo pone en la tesitura de que es solo un conflicto entre él y sus opositores, entre el grupo Madero y el grupo de Calderón, cuando efectivamente ninguno de los dos ha hablado de un proyecto de reconstrucción del PAN y de un proyecto de país, porque a mí no me dice nada cuando Madero dice, vamos a impulsar que las reformas a la ley secundaria lleven el ADN del PAN. Bueno, ¿y cuál es ese ADN del PAN, verdad? Explícamelo a mí, sí, ciudadano, pues para saber si te apoyo o no te apoyo, ¿no? Entonces, en este contexto, ¿tú crees que hay posibilidades de que el Pacto por México, que yo lo he dicho también, a mí me dio mucho gusto? Sí, claro, en su momento. Me dio mucho gusto en su momento, sí, que claro, sobre todo en los orígenes de un gobierno, se admitiera de manera explícita la pluralidad que ninguna fuerza política por sí misma puede tener, que México es un país diverso y demanda de consenso, de construir incluso estos acuerdos para avanzar en una perspectiva histórica hasta gobiernos de coalición. Ya se frustró esto. A ver, yo creo que el pacto, como fue concebido, ha concluido. Ya. De hecho, el presidente Peña Nieto en Davos lo enterró, habló del pacto en tiempo pasado. Bueno, sí, cierto. Varias veces. Sí, cierto. Ya lo enterró. Sí, Peña ya enterró el pacto, ¿no? Sí, cierto. Y lo enterró Peña porque está consciente de que un pacto por México no funciona solo con PAN y PRI. De hecho, el PAN jamás le conviene mantenerse en un mecanismo así solo con el PRI. No. Tenía un sentido y tenía una importancia con las tres fuerzas políticas, con las tres principales fuerzas del Congreso. Pero la reforma energética, y más que los contenidos de la reforma energética, la forma de procesar la reforma energética, liquidó el Pacto por México. Toda vez que uno de sus compromisos del pacto era que en ningún momento se iba a privatizar los recursos, los hidrocarburos en el país, y que en todo momento, así lo dice el pacto, compromiso 54, el Estado recibiría la totalidad de la producción de hidrocarburos. Y luego ya sabría y entonces cómo ya la procesa, la refina, habría diferentes mecanismos de asociación, ¿verdad? A propósito del ADN panista, esta reforma que se acaba de aprobar y que Gustavo ha señalado una y otra vez que contiene el ADN panista, jamás la propuso el PAN en 12 años de gobierno. Así es. Ni Fox ni Calderón le hicieron. Propusieron, ya no digamos le hicieron. No, propusieron, sí. Ni siquiera la propusieron, nunca. El silencio del PAN durante 70 años sobre explotación y exploración directa de los hidrocarburos no es una casualidad, es una contención del PAN sobre una cesión a particulares que haciéndola tendría consecuencias para el Estado. Nunca habíamos propuesto en nuestra historia como partido, nunca, compartir la renta petrolera. Ni en el discurso que Gómez Morín da frente a la expropiación petrolera, en donde dice en qué debe regresarse la expropiación petrolera, en una serie de conceptos que don Manuel genera en ese discurso de por qué la expropiación petrolera debe regresarse en esto y en esto y en esto, nunca habla de regresar el petróleo a los extranjeros, a los particulares extranjeros, en lo que es la exploración y explotación, porque eso es compartir la renta petrolera. Claro. Entonces, así como que de ADN panista, pues no. Yo lo dije en el Senado de la República, señalé claramente el discurso de Gómez Morín y dije, no hay un solo documento del partido, una sola plataforma del PAN donde esto se haya propuesto. Esto no es cierto. Lo más que llegamos a proponer en el modelo de
asociación pública-privada, fue abrir el sector energético a una inversión privada complementaria de la pública en procesos de almacenamiento, procesamiento, distribución, transporte de hidrocarburos, de petrolíferos y de gas. Lo otro son exigencias del capital internacional, son negocios. Así es. Lo otro son negocios, ¿no? Así es. Y eso no tiene que ver con la historia y la tradición del PAN. Bueno, yo creo que el pacto, como te decía, está liquidado. Además, al pacto se le pasó de tueste, siendo una medida audaz, que lo fue en su momento, y yo también le eché muchas porras, porque sin pacto no hubiéramos producido nada de estas reformas, hay que decirlo con toda claridad. Sí. Y se aprovechó además el momento, porque aunque Peña Nieto ganó con una gran diferencia de votos frente a su segundo competidor, pues nadie creía ese triunfo. Tenía una falta de legitimidad, de credibilidad que necesitaba de un pacto. El pacto se la dio, el pacto le dio esa credibilidad y esa legitimidad. Y sin duda, PRD y PAN pusieron sus condiciones. Pues ahí está telecomunicaciones, ahí está reforma educativa, ahí está reforma político-electoral. Entonces el pacto dio instrumentos muy importantes. Pero este pacto también cometió un error de pasar de un espacio de acuerdo para el consenso, de un productor de iniciativas, piso, a tratar de sustituir al Congreso en sus funciones. Eso fue un factor fundamental en el deterioro del propio pacto, sí, porque sustituye a los órganos de representación popular, que son los que tienen que hacer esa reforma. Claro. Incluso también desvió la función del Ejecutivo Federal, porque resulta que el Ejecutivo Federal parecía más un legislador que un aplicador de políticas públicas, de traducir en políticas públicas esos propósitos. Peña, en su primer informe de gobierno, lo que hace es un informe legislativo. Así es. En su presentación en Davos, no habla de un plan nacional de desarrollo, habla de las reformas aprobadas por el Congreso. Así es. Entonces, el pacto se le pasó de tueste su intervención directa en tratar de dictaminar las propias reformas. Y ahí había una amenaza contra un poder que asciende en el país, que es el poder legislativo, un poder que empieza a tener una vida propia, que se le tratara de agotar o de sustituir o de suplantar, generó una gran inconformidad adentro entre los propios legisladores, ¿no? Entonces yo creo que el pacto ya cumplió esa etapa. Tiene que haber otro mecanismo. Nos queda un minuto. Te hago una pregunta muy directa. ¿Podremos recuperar, no el pacto por México en el sentido, sino la idea de que la pluralidad se le dé causa institucional, siempre y cuando esto permee e involucre a los sectores sociales? Yo creo que ese también fue otro déficit. A ver, se quedó a nivel de cúpulas. Sí. Sin embargo, se integró en la Constitución, dentro de la reforma política, la figura del gobierno de coalición. Para mí es mucho más importante ese mecanismo, esa figura, que los pactos. Porque en la Constitución se obligan los pactantes no solamente a compartir las responsabilidades para el desarrollo de las propias reformas, sino se obligan con políticas públicas, con metas, y puede funcionar para todo un gobierno. A mí me parece que está ahí, planteada ya en la Constitución, la segunda posibilidad de un gran acuerdo nacional, que es la figura de un gobierno de coalición. No necesita esa figura inaugurarse empezando un gobierno. Puede ser en la segunda etapa de un gobierno, a la mitad del gobierno, al final del gobierno. Y creo que ese es uno de los principales logros dentro de esta reforma político-electoral, haber llevado a la Constitución la figura de gobierno de coalición. Si el presidente opta por un gobierno de coalición, el Congreso ratifica a todo el gabinete. Y si no, prefiere irse en una mayoría, el esquema de gobierno dividido, para decirlo así, pues ya también es su responsabilidad. Claro. Javier, un placer. Igualmente. Le agradezco mucho al senador esta conversación, porque creo que abordamos aquellos temas que yo sé están en el foco de interés público. Nos ha dado elementos para formar nuestra opinión, y a usted le agradezco su atención y le espero el próximo sábado en otra emisión más de A Fondo, porque recuerde usted, la verdad nunca es superficial. Gracias.